Y Brasil amanece hoy con un nuevo presidente, con un operativo de seguridad sin precedentes. Este martes se llevó a cabo la toma de posesión del nuevo mandatario de Brasil, Jair Bolsonaro. En Brasilia, el nuevo líder prometió liberar al país de la corrupción, entre otras cosas. Francho Barón con el informe desde Río de Janeiro. Saludos, pues Jair Bolsonaro ya es oficialmente el 38º presidente de Brasil, tras una toma de posesión marcada por un ambiente festivo en las calles de Brasilia, sin incidentes, con miles de ciudadanos congregados en la capital y también por un fortísimo dispositivo de seguridad, justamente para proteger a Bolsonaro de potenciales tentativas de atentado como el sufrido el pasado septiembre. Bolsonaro tomó posesión del cargo en el Congreso Nacional y allí pronunció posteriormente un discurso ante la nación en el que dijo que a partir de hoy Brasil empieza a librarse del socialismo y también que la bandera del país jamás será roja, salvo si fuera necesaria, dijo textualmente, la sangre de los brasileños para mantenerla verde y amarilla. Toda una declaración de intenciones que da paso a un gobierno de agenda ultraconservadora cuyas líneas maestras, pues también fueron enumeradas por Bolsonaro. Combate a la corrupción y a la inseguridad, medidas económicas de corte liberal que sirvan de palanca para rescatar a la mayor economía de Latinoamérica y una nueva agenda internacional sin condicionantes ideológicos, según ha venido repitiendo los últimos meses. 12 jefes de Estado y de Gobierno acompañaron a Bolsonaro en su toma de posesión de esta jornada, en su mayoría mandatarios latinoamericanos, y como invitado muy especial, diría yo, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. El nuevo equipo de 22 ministros también juró los cargos y a partir de este 2 de enero comienza a ponerse en práctica una nueva etapa en Brasil y en su relación con el resto del mundo. Francho Barón, CNN, Río de Janeiro. Pues hay que decir que fue un discurso sin sorpresas, muy pegado a lo que había dicho durante su candidatura, pero ¿cómo analizar los aspectos más importantes de lo que dijo Jair Bolsonaro durante su posesión? Vamos a hablar sobre este tema con Fernando Tiburcio Peña, él es abogado, analista político, que se encuentra en Brasilia. Feliz año para usted, Fernando, y gracias por estar con nosotros. Feliz año, Jennifer, es un placer estar aquí. Bueno, Bolsonaro dijo muchísimas cosas, vamos a tratar de desagregarlas. Prometió restaurar el orden de Brasil, habló de la corrupción y del crimen, en esto podemos estar muchos de acuerdo, pero también habló de liberar a Brasil del yugo de la sumisión ideológica. Aquí suponemos que está hablando del Partido de los Trabajadores y de la izquierda en general, pero la pregunta es, en la práctica, ¿cómo lo hará? ¿Qué va a hacer el presidente? Mira, el presidente Jair Bolsonaro va a tener dificultades enormes, especialmente en lo que dice respecto a la economía. Brasil tiene un déficit muy grande, la cuestión de la seguridad social tiene que ser enfrentada. Entonces existe un discurso que fue hecho durante la campaña y ahora tiene que tener un discurso pragmático, tiene que pasar para las acciones. En ese sentido, va a enfrentar problemas muy graves, especialmente en el tema económico. Ya, pero le pregunto nuevamente, ¿cómo hará para liberar a Brasil del yugo de la ideología como tal? Él lo dijo durante su discurso. ¿Qué es lo que piensa hacer con respecto a la oposición en este caso? Mira, todo el discurso de Bolsonaro fue en el sentido de dar un basta en lo que él dice el socialismo del Partido de los Trabajadores. Ahora, Bolsonaro tuvo un amplio apoyo popular y va a empezar ahora sí a imprimir a su agenda, una agenda más conservadora, una agenda que algunos dicen ser de ultraderecha, pero lo que se ve es un discurso más moderado y que en algunos puntos hasta coincide con el discurso del Partido de los Trabajadores, que tenía en algún sentido una política liberal en algunos puntos.
También habló de recuperar los valores de la familia, respetar las religiones y la tradición judeocristiana que hay ahí en Brasil, pero también habló de combatir la ideología de género, un concepto que hay que decirlo fue malinterpretado, desvirtuado y utilizado durante las elecciones en Brasil. ¿Qué puede significar este propósito lanzado por Bolsonaro? Bolsonaro falou muito, sim, desse tema de ideologia de gênero, e ayer ratificou isso em seu discurso de possessão. Pero também, por outro lado, dijo que não vai combater a discriminação. Isso foi sinal claro de que houve discurso de campanha em donde ele foi mais radical, por assim dizer, em determinados temas, sobretudo em temas como o casamento, o matrimônio de pessoas do mesmo sexo, e agora há discurso mais ameno, pero não se olvidou do tema da ideologia de gênero, que isso, sobretudo nas escolas, era ponto da campanha de Bolsonaro, que dizia que havia uma doutrinação de los niños nas escolas com temas ligados à ideologia de gênero. Caló muchísimo en estas elecciones y muchas personas decidieron votar por Bolsonaro precisamente por esta razón. Y a propósito, él dijo que Brasil por encima de todo y Dios por encima de todos. Fue una frase que repitió en unas 2, 3 ocasiones. ¿No es muy arriesgada esa frase en un estado que se autodenomina laico? Essa é uma frase que está em contexto, aún em contexto eleitoral. Brasil hoje é um país que tem crescimento enorme do número de evangélicos, já são mais de 60 milhões. Para os evangélicos, esses valores da família são uma bandeira, ponto que não se pode negociar. Então, Bolsonaro sabe disso, sabe que falar desse tema significa angariar mucho apoyo. Mi esposa. Ahora, hablando de economía y libre mercado, algo que él defiende y que dijo que iba a operar durante su gobierno, dijo que Brasil sería un estado libre de amarras ideológicas. ¿Podemos creer en esta promesa? Lo digo porque ahora deberá manejar sus lazos comerciales con Estados Unidos, cuya relación parece que va a ir muy bien, pero también con China, que tiene enormes inversiones ahí en Brasil. ¿Cómo lo va a manejar? Esse ponto da política internacional, da política externa de Bolsonaro, se vê claramente que para Bolsonaro existe uma desconfiança grande em relação à China, sobretudo, porque justamente ele disse durante a campanha que China estava comprando o Brasil com suas inversões, que em realidade não estaria invirtiendo em Brasil, sim, estaria comprando o Brasil. Então, eu creio que vai haver uma posição mais prudente em relação à China, mas sim vai haver acercamento muito grande a Estados Unidos, até por uma afinidade ideológica que Bolsonaro tem com o presidente Donald Trump, e países como Israel, e isso vai haver cambio, sim, na política externa do Brasil. Bueno, ahí se nos quedan algunos temas por fuera, pero más o menos es lo que dijo el presidente nuevo de los brasileños que ayer se posesionó. Gracias, Fernando, por estar con nosotros a esta hora aquí en Café CNN. Gracias, Felipe.